Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Yo soy Luisa Celas de luisacelas.com, soy escritora, copywriter y storyteller freelance y como siempre espero compartirte los mejores tips y la mejor información para que tú también aprendas a utilizar el poder de las palabras a favor de tu negocio. En los vídeos pasados he estado haciendo un mini curso gratuito de marketing de contenidos. Ya hablamos un poco de qué es el marketing de contenidos. Si aún no lo has visto, ve al video anterior. Y también hablamos de cuánto tarda en funcionar una estrategia de contenidos, si es a corto o a largo plazo, y quedamos en que era algo a largo plazo, en el que se empiezan a ver los frutos de todo ese trabajo que compartimos a partir de los 6 meses o del año, dependiendo de nuestra frecuencia, de la constancia con la que publicamos y del tipo de contenido de valor que compartimos. Así que en el vídeo de hoy, y antes de pasar a otro tema que es más a la parte creativa de planear la estrategia, vamos a hablar sobre el buyer persona, o sea, tu lector ideal, y sobre cuáles son esas motivaciones internas y externas que tienen a la hora de comprar. Algo que es súper importante a la hora de definir qué tipo de contenido queremos compartir, porque no podemos saber este tema si antes no conocemos quién es esa persona que nos lee. Para ello tenemos que empezar a armar ese perfil, ese primer buyer persona de nuestra marca. Aquí, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, principalmente intereses de esta persona, sus problemáticas, sus deseos, la zona geográfica en la que esté, porque digamos que tú te dedicas, no sé, eres community manager, pero te dedicas solamente a ser community manager en España o community manager en Colombia. Entonces aquí es algo diferente porque tendrías que hablar el vocabulario de esa región en particular a la que tú vas, o sea, español de España o español de Colombia. Pero si tu caso es como el mío, que brindas servicios a todos los hispanohablantes, pues tenemos que manejar un vocabulario un poco más neutro que se pueda entender tanto en España como en Colombia y adaptarnos al vocabulario de un cliente que nos contrata para un servicio en España, manejar palabras que se usan en España o manejar palabras que se usan, por ejemplo, en Latinoamérica. Pero todas estas cosas son súper importantes de tenerlas en cuenta antes de empezar a planear el calendario editorial, porque el éxito de toda estrategia de contenido es enfocarlo al servicio y a responder las necesidades de nuestro cliente. Entonces, aquí hablamos de todo, de saber eso, sus gustos, saber en qué situación está cuando llega a nosotros y en qué situación anhela estar. El buyer persona, para los que todavía no están familiarizados con esta palabra, es como la representación imaginaria de ese perfil que nosotros queremos, ¿no? Bueno, y que yo personalmente pienso y afirmo es que muchas veces no tenemos solamente un buyer persona como siempre nos dicen en el marketing, ¿no? Que te dicen como solamente hay uno. Yo pienso que a veces una marca puede tener incluso 2 o 3 buyer personas y es muy importante entender esto para también crear contenido que abarque a todos. En uno de mis episodios del podcast hablamos con el invitado de ese episodio de, por ejemplo, una tienda de comida para mascotas, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de personalidades de dueños de mascotas. Está el que los trata como un hijo, del que es normal que trata a su mascota bien, pero pues tampoco se esmera o tampoco lo considera como si fuese un hijo, y el que le compra la comida y poco más. Como ves, 3 perfiles de clientes de esa misma tienda de alimentos para mascotas. Entonces habría que hablarle a esos 3 tipos de personalidades. Lo mismo ocurre en varios negocios. Por ejemplo, en el mío, yo también tengo diferentes tipos de buyer persona. Por un lado está el cliente que me contrata para delegar los textos en mí. Personas que no les gusta la escritura, que no se sienten cómodos haciéndolo, entonces prefieren pagarle a un copy, en este caso a mí, para que haga el trabajo. Mientras que tengo otro tipo de buyer persona que son los que quieren aprender de mí para hacer sus propios textos. Entonces normalmente son clientes que me contratan para hacer alguna consultoría o para tener una asesoría conmigo, pero para aprender ellos mismos y poder aplicar. Y por otro lado tengo a personas que a lo mejor no son de mi nicho, o puede que sí, puede que también sean copies, pero por ejemplo quieren aprender sobre storytelling. Entonces consumirían ahí también como el contenido que yo haga en formaciones, en cursos, en general. Entonces, en mi estrategia yo tengo que tener en cuenta eso, hablarle desde la persona
que me quiere contratar porque no tiene nada, digamos, no tiene esas habilidades de escritura como tal, pero yo necesito crear contenido que le hable a la importancia de contratar un copy para tener mejores resultados en sus textos, hasta a las personas que quieren desarrollar el storytelling, por ejemplo, para aplicarlos ellas mismas o ellos mismos. Entonces, como ves, es algo que yo trato de equilibrar siempre mi contenido y crear contenido educativo que le hable a ese cliente que me quiere contratar y contenido un poco más inspirador y un poco más como que motive y lleve la acción para que también las personas que quieren aprender de storytelling o de copywriting para aplicar ellos mismos también como que piensen un poco en contratarme. Entonces, como ves, definir esto es muy importante. Yo siempre cuando tengo algún taller o alguna consultoría me gusta empezar con una serie de preguntas que yo creo que nos llevan muchísimo a tener varias ideas de contenido, y acá te la voy a decir para que tú también lo hagas allí en casa. Yo primero pongo a hacer como una lista de varias preguntas en donde normalmente pregunto eso, ¿cuáles son las problemáticas que tienen tus clientes? ¿En qué situaciones llegan a tus servicios o a tu oferta? ¿Cuál es la propuesta de valor que tú tienes para ellos? ¿Cuál es la experiencia? Porque como dice mi vasito, no es lo que vendes, es lo que haces sentir. Entonces siempre tenemos que proporcionarle a ese cliente la experiencia positiva, el beneficio que van a tener con nuestro producto. Y por ello es muy importante tener en cuenta los deseos internos y los deseos externos. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar en un ejemplo mejor. Digamos que somos una agencia de viajes. Entonces, lo que nosotros vendemos son tiquetes o packs de turismo para ir, no sé, a Cancún, por ejemplo. ¿Cómo es nuestro cliente? El deseo externo que mueve a esa persona a querer actuar, digamos que puede ser el irse de vacaciones y el desconectar por unos días. Eso sería el deseo externo, que es esa razón por la que nosotros creemos que estamos comprando. Pero la razón que realmente motiva esa decisión de compra es el deseo interno, esa emoción. Acordémonos que nosotros somos emociones y normalmente siempre compramos movido por una emoción. Entonces, ese deseo interno de ese posible cliente que quiere comprarnos un pack turístico puede ser que quiere tiempo para reconectar con su pareja, porque a lo mejor en su diario vivir no están muy bien y quiere tener como unos días en otro ambiente para reconectar y avivar un poco la llama de la relación, o digamos que esa persona puede estar cansada de su trabajo y necesita desconectar, necesita olvidarse de todo y centrarse nuevamente en ella o en él. Aquí, ¿por qué es importante tener este tema claro? Porque cuando sabemos cuáles son esos deseos internos, esas razones que verdaderamente nos mueven a tomar acción, sabemos qué tipo de contenido crear para hablarle precisamente a esos deseos que al final son los que empujan o motivan esa decisión de compra. Entonces, en el caso de esta agencia de viajes, lo que yo haría sería crear contenido que le hable a la libertad de poder desconectar desde un lugar paradisíaco en Cancún, de cómo un viaje ayuda a avivar la llama de la relación entre las parejas, a lo mejor usar el storytelling para contar la historia de una pareja que fue a pasar, no sé, su luna de miel en Cancún y cómo la pasaron. En fin, entonces para que entiendas no solo la relación entre el buyer persona, sino la relación entre entender un poco esos deseos internos de ese buyer persona a la hora de crear contenido. Yo tengo un episodio del podcast sobre este tema, lo voy a dejar también aquí el link en las notas del programa para que vayan, lo escuchen y puedan profundizar. Y aquí abajo también dejo una masterclass gratuita para que aprendas a crear tu plan de contenido para este 2020 en 7 pasos muy sencillos. Te lo dejo aquí también en las notas del programa y espero que te haya ayudado y sobre todo que te haga pensar que no es solamente elegir el buyer persona y saber a quién le estamos hablando, sino realmente conocer cuáles son esos deseos, esas motivaciones internas y externas que nos mueven a actuar. Nos vemos en la clase número 4 que viene el próximo viernes. Por ahora, eso, hacer la tarea, hacer esa lista con cuáles son esas motivaciones, esos intereses y esa descripción de ese cliente ideal. Nos vemos en mi cuenta de Instagram, @luacelas, y por aquí en YouTube. Un abrazo y recuerda escribir cosas que vendan, pero siempre con el corazón y hacer sentir con lo que vendes. Chao, chao.